Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y estoy hoy por Noemí Sanín. En nuestro país y en nuestra región las cosas suelen evolucionar rápidamente. Hoy íbamos a hablar sobre las críticas hechas por Naciones Unidas, por la Fiscalía y por los congresistas a leyes y normas que sustentan el acuerdo de paz con las FARC y que enfrentan decisiones en la Corte Constitucional y el Congreso. Y no cualquier tipo de leyes, sino nada menos que la ley de amnistía y también la ley prácticamente que le da vida, justicia especial al proceso, a la paz que se ha firmado con este grupo guerrillero. Pero a este tema se le cruzan eventualmente otra serie de temas, las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre Venezuela y la posibilidad remota de romper las relaciones con ese país. Pero voy a presentarles a mis dos invitados que son de lujo y hoy sí que son polos opuestos. Está conmigo el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador, gracias por acompañarnos. A ustedes por esta invitación. Saludo al doctor Castro. Y aquí está también el doctor Jaime Castro, exministro, excongresista, exalcalde de Bogotá. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Juan Diego, por la invitación. Para mí muy grato de partir con el señor senador Iván Cepeda. Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. Empecemos por hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz. En un año además crucial, electoral. ¿Qué significa la JEP para lo que se viene, doctor Castro? Todo proceso de paz exige un régimen de justicia transicional. Lo que debe decirse es que el que se adoptó en este caso es único en el mundo. Ningún otro régimen de justicia transicional ha tenido las características del que empieza a aplicarse en Colombia. ¿Y eso es bueno o malo? Perdón. No lo digo yo, lo dice Enrique Santiago, el asesor español de las FARC, que es el cerebro, el padre de la criatura. Él, por ejemplo, señala que por primera vez en un régimen de justicia transicional se someten a esas autoridades los servidores del Estado, particularmente soldados y policías. Reflejo de esa situación es lo siguiente. La Jurisdicción Especial de Paz, como entidad encargada de administrar justicia, es decir, de investigar y sancionar hechos, se aplicará a muy pocos miembros de las FARC, a no más de 250, 300 miembros de las FARC. Es lo que hasta el momento se ha dicho. Es más, esos miembros de las FARC están reunidos ya en una de las zonas veredales. ¿Por qué apenas a 250 o 300 miembros de las FARC? Porque más de 10.000 miembros de las FARC serán amnistiados. Esa es una pieza maestra del régimen de justicia transicional. ¿A quiénes se va a aplicar la Jurisdicción Especial de Paz? ¿A los militares? ¿A los policías? A los servidores del Estado, tanto civiles como uniformados, es decir, policías y soldados, y a terceras personas que en el lenguaje oficial se habla, fueron los promotores o financiadores o auspiciadores del paramilitarismo y formas parecidas. Entonces, me parece que ese punto debe quedar claro. Debe señalarse también, Juan Diego, que todavía no se han nombrado los magistrados y los jueces de la llamada Jurisdicción Especial de Paz, pero figuras importantes de ese mecanismo se están aplicando hace meses. La llamada libertad condicional, la amnistía. Hace meses se vienen aplicando una serie esas de dos figuras y demás, y también sin concediéndose beneficio pública también de la fuerza miembros pública. también de la fuerza pública. Ese sería mi enfoque inicial para que debatamos el tema. ¿Usted opina lo mismo, senador? Es decir, según le entiendo al doctor Castro, esto está concebido es más para juzgar a unos que a los mismos de las FARC. Yo lo que creo es que el tribunal que se ha creado y su sistema, que lo primero que hay que decir es que aquí no hay simplemente un tribunal, sino es un sistema en el cual está una comisión de la verdad, que tal y como está concebida en el acuerdo de paz, nunca en Colombia habíamos tenido algo similar. No tiene funciones judiciales, pero es muy importante. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que va a impulsar precisamente esa tarea que tiene que ver con decenas de miles de colombianos que están hoy en una situación pues en la cual sus familiares ignoran cuál ha sido su destino.
El refuerzo de la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas, también hace parte de ese sistema y, por supuesto, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, lo que tenemos es el surgimiento de un sistema que va, yo creo, a contribuir de una manera muy seria a darle un impulso a lo que ha sido la tradición de la justicia ordinaria en Colombia, que es la impunidad. Es decir, yo lo que diría en primer lugar es que no comparto el argumento que es preferible la justicia que hoy hemos tenido, hasta hoy hemos tenido en Colombia con relación a este nuevo sistema, porque supuestamente sería más imparcial, sería mejor. Lo que ha mostrado esta justicia es que no ha tenido el músculo necesario para juzgar decenas de miles de crímenes de la peor naturaleza que se han cometido en Colombia. Ahora, dicho eso, es un sistema creado de manera simétrica, con diferencias que vale la pena estudiar y discutir, tanto para los actores estatales, para los guerrilleros. No creo que se pueda vaticinar desde ya cuál va a ser la cifra exacta, yo diría ni siquiera aproximada, de guerrilleros que van a ir a ese sistema, y también a los terceros, que tengan unas condiciones especiales. No toda persona que haya pagado, como se ha dicho aquí, un impuesto o una vacuna o todas estas cosas extorsivas que ha habido en medio del conflicto armado, va a ser llevada a ese tribunal. Ahí hay unas condiciones que se han puesto para eso. Entonces yo creo que lo que viene es una muy importante ciclo en el que vamos a ver que se logre en Colombia. Yo no diría toda la justicia ni toda la verdad, pero sí avanzar muy seriamente con relación a hechos importantes. Y remato con esto para no extenderme y permitir el debate. La fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda, va a realizar una visita en el mes de septiembre a Colombia. Yo creo que esa visita es muy importante porque yo espero que para ese entonces ya tengamos la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y para mostrar que ese es un proceso que está siendo supervisado a la mayor instancia, al más alto nivel de la justicia penal internacional. Yo creo que eso es muy saludable para Colombia. Claro. ¿Por qué se habla? Porque, bueno, lo que se va, digamos, a estudiar en el Congreso ahora es la ley estatutaria de la JEP, ¿no? Lo que va a implementar y a desarrollar y a poner en vigencia todo eso que se concibió de la Jurisdicción Especial de Paz. Dicen algunos que le metieron micos. Bueno, Juan Diego, digamos en primer lugar que el estatus constitucional todavía no legal de la Jurisdicción Especial de Paz ha sido objeto de serios cuestionamientos, no por opositores políticos del gobierno, no por opositores políticos del proceso de paz, sino por autoridades del Estado colombiano. Para decir algo, el fiscal general de la Nación. Ha criticado durísimo. El procurador general de la Nación. Entiendo que también el defensor del pueblo. Entonces, hay que esperar un poco a ver qué decisiones toma la Corte Constitucional. Si aprueba o no, en su totalidad o con modificaciones, el Estatuto Constitucional. Ahora bien, usted lo ha señalado. Ya se habla de que el proyecto de ley, que hasta donde sé el Congreso, no ha empezado a estudiar, tiene unas propuestas o unas disposiciones que irían más allá de lo que dice la Constitución. Por ejemplo, lo que llaman responsabilidad de mando. En la Constitución, esa responsabilidad de mando se establece expresamente en cabeza de los militares. Para explicarlo, doctor Castro, la responsabilidad de mando es que el jefe, el general, el alto oficial, responde por lo que hagan sus la responsabilidad por cadena de mando, es decir, el subordinado ha recibido supuestamente unas órdenes o ha actuado en algunas circunstancias bajo su mando, con el conocimiento, es decir, no es indispensable que sea el mando. Exacto. No es necesario que sea una orden, sino que el superior haya conocido que había una actuación ilegal. Responde por acción u omisión, mejor Esa dicho. es la discusión que está aquí, digamos, en medio de todo esto, porque lo que se ha dicho es que las condiciones deben ser muy flexibles. Y entonces eso podría generar impunidad. Esa es una de las discusiones. ¿Por qué, senador? Porque uno pensaría que todo lo contrario, ¿no? Porque si esas condiciones que están establecidas por la jurisprudencia internacional, no solamente colombiana,
pues dejan de tener rigurosidad, pues puede algún mando militar alegar que él no ha tenido ningún tipo de responsabilidad. Y esa es una discusión que hemos tenido, sobre todo haciendo ver que eso podría ser ante la Corte Penal Internacional en un futuro un motivo de actuación. Pero en términos prácticos, un general tendría que responder por lo que hace un soldado, por acción o omisión. En ciertas condiciones. En ciertas condiciones. Eso es lo importante. La discusión es sobre las condiciones. Dígase Timochenko, cualquiera igual. Igual. Porque en la última versión, no sé si el doctor Castro lo vio, hay también cadena de mando o responsabilidad por cadena de mando para las guerrillas. Eso está incluido ahora. Ya. ¿Usted opina lo mismo? A ver, Juan Diego, precisemos. En la reforma constitucional se establece la responsabilidad de mando para los comandantes militares o policiales por hechos que hayan ocurrido en el territorio sobre el cual ejercían autoridad militar o policial. Obviamente si se cumplen determinadas condiciones, determinados requisitos. No es por el simple hecho de haber sido comandante de la brigada o del batallón o del escuadrón. Hay que cumplir un requisito. Claro. Eso está en la Constitución. En la Constitución no se habla de la responsabilidad de mando de los comandantes guerrilleros, de los comandantes de los frentes, de, como se llaman las unidades en la guerrilla. El tema se omitió allá. Quieren subsanarlo ahora a través de la ley. Vaya uno a saber si jurídicamente es viable, porque esa responsabilidad de mando de los comandantes guerrilleros no tendría piso constitucional como sí lo tiene la responsabilidad de mando de los militares. Ahora, permítame un comentario sobre algo que ha dicho, sí, el doctor Castro ha dicho que hay muchas críticas de autoridades del Estado, las propias Naciones Unidas han expresado sus críticas, pero yo quiero rescatar lo siguiente. Algunos han dicho que todo esto se estaría imponiendo y sustituyendo la Constitución y que no habría habido la suficiente deliberación. Todo lo contrario. Y cuando se dice que Naciones Unidas es, por ejemplo, parte de una especie de complot en el cual se estarían eligiendo unos jueces para, digamos, darle gusto a la guerrilla, pues esto lo que está demostrando es lo contrario. Naciones Unidas está expresando a través de la Oficina del Alto Comisionado una serie de críticas. Así que estamos asistiendo a una deliberación democrática en la cual el Congreso toma unas decisiones, pero será la Corte Constitucional en últimas la que también tome otras. ¿Y qué podría pasar? Pero eso quiero que me lo respondan después de comerciales, con ya la participación que van a tener los congresistas, no solamente como convidados de piedra, sino que después de ese fallo de la Corte Constitucional les da la posibilidad también de plantear sus propuestas en todo esto que se viene y, sobre todo, previendo un periodo electoral que se nos avecina. De todo eso hablaremos, pero al volver. Es un sector de izquierda. Seguimos a esta hora en polos opuestos debatiendo sobre lo que se debe venir en el panorama del acuerdo de paz y su implementación, pero en lo que corresponde a la implementación de la Jurisdicción Especial de Paz, el proyecto de ley estatutaria que se está discutiendo o se va a empezar a discutir en el Congreso de la República, en medio también de un debate político candente. ¿No cree usted, doctor Castro, que después de lo que dijo la Corte, que ahora los congresistas van a poder intervenir, van a poder aportar a lo que se venga, puede volver esto un caballito de batalla político? En principio es un instrumento válido para las bancadas parlamentarias. Eso dinamiza la controversia, le da poder decisorio a los parlamentarios, pero me parece insignificante frente a lo que dijo el presidente Santos el pasado 20 de julio cuando instaló el Congreso. Dijo: el acuerdo firmado con las FARC es un tratado internacional que obliga al gobierno, me obliga a mí como presidente de la República, jurídica, política, éticamente, internacionalmente, pero obliga también al Congreso y obliga a la Corte Constitucional, obliga a todo el Estado colombiano. Bueno, de hecho el Congreso lo refrendó. Una cosa es que lo refrende por su propia voluntad, por su disciplina política, para decir la verdad, por la mermelada que recibe, y otra cosa es que lo haga
a conciencia de que, perdón, esto es un tratado internacional, nosotros no tenemos derecho a meterle la mano. Si usted me permite. Pero claro, pero es así, ¿usted lo ve así? Yo lo que veo es lo siguiente, el Congreso ha hecho una serie de actuaciones, la Corte ha hecho un control y ha encontrado que algunas de esas actuaciones, la gran mayoría de ellas corresponden a la Constitución y algunas otras no, como corresponden a un Estado de Derecho con división de poderes. Y ahora ha dicho lo siguiente, digamos, del análisis que ha hecho de la ley sobre el procedimiento especial para la paz o Fast Track, ha dicho que se debe permitir una discusión mucho más flexible en la cual los congresistas puedan presentar proposiciones que no necesariamente tengan el aval del gobierno y que esas proposiciones pueden ser adoptadas. Pero ha agregado algo importante y es que todo lo que se discuta como parte del desarrollo normativo del acuerdo debe tener una conexidad muy clara con el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz sí genera una responsabilidad, por supuesto. Es un acuerdo que ha sido depositado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha tenido una observación, como ya lo he dicho, de ese Consejo de Seguridad y también... ¿Pero eso no es un formalismo? No, no es ningún formalismo. Eso es digamos, unos hechos que van generando una responsabilidad internacional, por supuesto. ¿Y por qué? Porque la paz de Colombia no es solamente un hecho doméstico, sino que tiene unas repercusiones internacionales. Y por eso yo decía que es tan importante la visita de la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, porque esto que estamos haciendo en Colombia genera unos precedentes ante la comunidad internacional. Así que yo creo que esa es una afirmación muy seria. Y no creo que influya en los congresistas de una manera definitiva. Yo creo que en el Congreso hay unas mayorías que tienen una conciencia sobre la importancia del acuerdo de paz y están actuando en consecuencia. Uno viendo que se vienen las elecciones legislativas, las presidenciales, se dijo inicialmente que la paz salió de los temas que importaban en esta coyuntura. ¿Es así, doctor Castro? Porque pareciera que lo que hay es la oportunidad perfecta para hacer política con la implementación de la paz. Yo diría lo siguiente, Juan Diego. La implementación del acuerdo final se convirtió en el talón de Aquiles del proceso de paz. ¿Por qué? Porque cuando se votó en octubre del año pasado el llamado plebiscito, hay que decir que los colombianos, en su inmensa mayoría, ni quienes votaban sí, ni quienes votábamos no, teníamos el detalle de las 310 laberínticas páginas que habían negociado durante 5 años en La Habana. Pero, ojo, a medida que esas 310 páginas se vuelven reforma constitucional, ley, decreto del gobierno, la gente empieza a decir, perdón, ¿esto en qué momento lo negociaron? ¿Esto cómo se negoció? Pero ¿cuáles son las grandes sorpresas, doctor Castro, sobre lo que se ha acordado? Doctor, las relacionadas, por ejemplo, con la Jurisdicción Especial de Paz. Pero es lo que reflejan las encuestas de opinión. El año pasado, el no ganó por un margen muy pequeño. Si usted vota hoy, la implementación... Eso es parte de una, digamos, suposición y especulación muy interesante, pero si quiere vamos a las encuestas últimas, las de Datexco y las de Cifras y Conceptos dan una favorabilidad interesante, porque la gente está viendo que, a pesar de esas dificultades que son innegables y de otras que vamos a tener en este proceso, sí se están viendo los cambios ahí. Es decir, lo que se había vaticinado como algo que no iba a ser posible, que las FARC dejaran las armas, que se pudiera producir un cese y un descenso ostensible de las muertes y de las hostilidades. Todos esos son hechos que difícilmente podrían ser negados y que no niega ni siquiera la oposición más reticente al proceso de paz. Así que, por supuesto, una implementación como esta es muy difícil. No es fácil acabar con un conflicto de 50 años, pero por supuesto yo creo que las ventajas y lo que está viendo el país pues es superior a esos problemas. Claro, en medio de todo, además de lo que se viene, hay una pregunta que quiero que la respondan después de este nuevo corte y es, ¿por qué para el ciudadano de a pie tiene esta impresión? Resulta que todavía no está en desarrollo la Ley de Justicia y Paz como tal, con sus tribunales y demás. De Jurisdicción Especial. Jurisdicción Especial de Paz. Y ya están impartiendo amnistías,
están también entregando los beneficios de la libertad condicional. Y adicionalmente a eso, quiero que hablemos de cómo están las fuerzas políticas en el Congreso por lo que se ve venir. ¿Cómo está la izquierda? Porque usted quiere hablarse de ese tema, doctor Castro. Y el senador quiere responder. También. Sí, hablamos de todo eso, pero al volver de comerciales. Okay. Seguimos en polos opuestos hablando de la Jurisdicción Especial de Paz, que va a ser una de las herramientas fundamentales precisamente para garantizar que se produzca la implementación del acuerdo pactado con el grupo guerrillero de las FARC. Pero la pregunta que les planteaba es, ¿por qué la gente tiene la impresión de qué es lo que están haciendo? Todavía no hay justicia siquiera, eso no está todavía montado y ya están repartiendo cualquier cantidad de amnistías o de beneficios. Como yo lo decía, Juan Diego, es que ya la aplicación concreta, en términos precisos, in situ, sobre el terreno, con nombre propio, suscita toda clase de reacciones, porque no habíamos tenido en el país un proceso de paz que cambiara el ordenamiento jurídico, político, institucional del país, que repercutiera tanto en la vida económica y social. Por ejemplo, el Frente Nacional no produjo esos desbarajustes. Pero precisamente por eso es que esa tradición es la que nos ha llevado a esto, que no haya habido un régimen de justicia. Y yo entiendo que muchas víctimas hoy estén pues con muchas preocupaciones viendo que todavía no hay esta jurisdicción, pero apenas llevamos 8 meses de aprobado todo esto. Hay que tener un poco de paciencia. Cuando entre a operar la jurisdicción especial, estoy seguro que vamos a ver hechos de justicia sin precedentes en el país. Se nos quedó en el tintero el tema de Venezuela, pero en todo caso, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros, senador, muchas gracias a usted, doctor Castro, por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con otro tema controversial y de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @ApolosCaracol. Hasta la próxima semana.